Bienvenidos nuevamente a una enseñanza referente al libro de los Proverbios. Vamos a continuar con eso que veíamos hace varias semanas atrás, retomando esta vez un título también de ser o no ser, pero antes recordemos que los Proverbios en la Biblia son un libro de instrucciones para la vida diaria, personal y comunitaria que nos enseñan cómo adquirir sabiduría y disciplina para hacer lo que es correcto y justo delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por este momento en el que tenemos la oportunidad de aprender de tu palabra, de aprender de ti, de lo que tienes para decirnos a la vida de cada uno. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Independientemente de en qué momento o contexto fue escrito, tú nos das la sabiduría en el presente para entenderla y para recordar y darnos cuenta que estás hablando a la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos y ponemos este tiempo delante de ti para que hables a nuestro corazón y para que lo que aprendamos hoy o nos recuerdes hoy o nos muestres en este día, en este momento, lo podamos poner en práctica y cada día podamos ser como tú quieres que seamos para nuestro beneficio y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a retomar un título que llevábamos hace semanas atrás, que es Ser o no ser. En ese momento, en la primera vez que lo titulamos la enseñanza de esta manera, ese libro de los Proverbios nos hablaba más de sabiduría o necedad. Hoy, el capítulo 12 del libro de Proverbios nos habla bastante de lo que es la justicia versus la perversidad o la maldad. Entonces, vamos a mirar. Recordando, como siempre, que si los proverbios son sabiduría, la sabiduría no es solo conocimiento. La verdadera sabiduría es conocer, comprender y practicar la voluntad de Dios. Y recordemos lo que dice Romanos 12:16. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Y Proverbios 12:1, es decir, el primer versículo del libro que estudiaremos hoy, nos dice: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Proverbios 12:1. Para aprender hay que amar la disciplina porque es tonto despreciar la corrección. Y esto nos recuerda, para que tengamos el contexto del capítulo de hoy, que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, siempre que tengamos la oportunidad de recibir una enseñanza de parte de Dios a través de alguna persona, recordemos que tenemos que tener como ese corazón dispuesto al aprendizaje, porque a veces podemos creernos sabios en nuestra propia opinión, creernos mejores, creer, no, pero esto yo ya lo sé, pero esto para qué me lo vuelven a explicar, ¿no? No sé cuántas veces hemos leído los proverbios, por aquello de que son 31, tal vez los hemos leído muchas veces durante un mes en diferentes momentos, los salmos, algunos evangelios, y decimos, bueno, eso yo ya lo leí, esa historia ya la sé, eso ya lo había yo escuchado, pero siempre, siempre que nos acerquemos a la Biblia, vamos a encontrar algo nuevo y diferente que nos habla en ese momento en particular. Puede que en algún momento lo hayamos leído y lo pasemos por alto y hoy recordemos en algún versículo, yo no había entendido esto, no había caído en cuenta, o esto aplica mucho para un momento que estoy viviendo actualmente y no recordaba dónde estaba. En fin, entonces recordemos que siempre, pues, si queremos ser sabios, tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto a ese aprendizaje, a la palabra de Dios y a saber que cada vez nos puede hablar cosas distintas y nos puede estar mostrando un camino frente a algo que estemos viviendo en la actualidad. También recordemos que el temor del Señor es reverencia y profundo respeto hacia Él, porque a veces encontramos ese término y pensamos que es tener miedo, pero no es miedo, es reverencia y profundo respeto. El temor del Señor cuando encontremos ese término en su palabra. Bueno, vamos entonces a el capítulo de hoy, Proverbios 12, ya veíamos el versículo 1, pero ahora vamos a continuar con los siguientes. Y habla mucho, como les digo, de la justicia versus la perversidad o la maldad. Versículo 2 de Proverbios 12. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Pues creo que no necesita mayor explicación, es bastante claro. Aprueba
a los que son buenos y condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Y tal vez usted aquí diga, bueno, pero yo conozco muchos casos de personas malvadas, perversas, corruptas, que han obtenido ganancias, dinero, son millonarias, no sé, tienen muchas cosas que muchos de nosotros a veces quisiéramos tener la mitad de eso, pero recordemos que cuando una persona adquiere sus riquezas, sus bendiciones, porque esa palabra se puso muy de moda y la normalizamos cuando pensamos, no, eso no viene de Dios, eso es consecuencia a veces de lo malo, es fruto de maldad. Pues recordemos justo eso, que esa estabilidad no es real y no es para siempre. Y esa prosperidad, entre comillas, no es prosperidad. Cuando una persona tiene que vivir angustiada de que lo van a agarrar, lo van a pillar, si se sabe lo que está haciendo, va a ir a la cárcel, en fin, va a pagar consecuencias, que una persona que, no sé, está acostumbrada a evadir a la justicia, tarde o temprano esa justicia va a llegar, terrenal o celestial. Es decir, no hay paz, por lo tanto no hay una estabilidad real para quien es perverso. Puede que haya una estabilidad aparente, una abundancia aparente, pero no es así cuando su riqueza o sus bienes, no sé, como les digo, su prosperidad no proviene del Señor. Por eso la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. ¿Quién es justo? Con mucho o con poco vive en paz. Con mucho o con poco no está siempre sospechando persecución. Quien es justo con mucho o con poco está tranquilo. Sus raíces son profundas y bien cimentadas porque está haciendo lo correcto delante del Señor. Dice el versículo 4, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como un cáncer a los huesos. Y yo creo que esto no aplica solo para una esposa, aplica para una esposa, para un esposo, para un hijo, en una familia. Un miembro de la familia que es digno, es orgullo para su familia, es bendición para su familia. Una persona que se comporta de manera incorrecta es, aquí dice como cáncer a los huesos, creo que no puede ser más explícito, pero es doloroso, es vergonzoso, carcome a una familia. Miremos, como les digo, desde donde lo miremos, una esposa, un esposo, un hijo, una hija, cualquier miembro de una familia que se comporta dignamente, enorgullece a esta familia. Y si se comporta indignamente, avergüenza a esta familia. Y yo lo veo así este versículo para no ponernos de un lado o de otro, que son los hombres o que son las mujeres. Todos podemos ser dignos o a veces desvergonzados. Ojo con eso. Versículo 5 de Proverbios 12. Los planes de los rectos son justos, pero los consejos de los perversos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Es bastante claro también el versículo, pero es como, ¿qué voz escuchamos? Cuando planeamos hacer lo correcto, todo bien. Cuando nos dejamos aconsejar por lo incorrecto, tarde o temprano habrá consecuencias. A veces las personas que nos aconsejan incorrectamente están buscando su propio beneficio o nos aconsejan incorrectamente porque su obrar es así. Pero recibir esos consejos puede traer pésimas consecuencias. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanecen firmes. Bueno, este versículo uno llegaría a pensar, ¿no? Pero yo conozco perversos que sí dejan rastro, ¿no? Yo conozco historias de perversos que han trascendido la historia. Pues yo creo que eso sucede porque también a veces estamos replicando lo malo. En nuestro país tenemos un ejemplo muy claro con un personaje líder del narcotráfico o unos personajes y más ahora que se han puesto de moda las producciones audiovisuales al respecto. A veces se nos olvida
todo el daño que hay detrás de esa vida de perversión y nos alegramos, o no sé cómo sería la palabra, pero replicamos lo que no deberíamos replicar, haciendo eco de esa huella que no debería existir de la maldad, ¿no? Pero pues puede que digan, no, pero eso es otro tema, no nos salgamos del tema. No, pero es que me quedé pensando en eso de no dejar rastro, porque yo creo que las mismas familias de estas personas a veces quisieran quitarse ese estigma, ese rastro de esa maldad, pero a veces otras personas ajenas a esa situación en particular, como que no le vemos nada de malo a perpetuar ese rastro. El otro día fue a un lugar muy turístico de nuestra ciudad, de Bogotá, y en los, ¿cómo se llaman? Las tiendas de souvenir, de recordatorios, veía muchos artículos alusivos a esta persona que hizo tanto daño en nuestro país y con quien todavía nos relacionan. Y yo decía, ¿cómo es que se convierte en un artículo y en un souvenir de Colombia? Pues porque así somos a veces. A veces queremos perpetuar una perversidad que probablemente es así porque no nos tocó, pero no nos damos cuenta, no hay que perpetuar lo malo. Y yo creo que en este versículo igual es como que lo que es malo cuando una persona muere lo queremos olvidar, mientras que cuando un justo desaparece, su familia quiere como continuar replicando lo bueno, ¿sí? Así lo entiendo yo. Mientras que la familia de los justos permanece firme, permanece unida, permanece recordando lo bueno. Cuando tenemos un antepasado con actividades incorrectas, pues es algo de lo que uno no se enorgullece y no quisiera que se supiera. En fin, así lo veo yo, pero creo que no necesita mayor explicación. Lo malo quisiéramos olvidarlo y lo bueno siempre queremos replicarlo. Que no caigamos en lo que justamente dice por aquí la palabra, ¿no? En llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que no se nos olvide qué es lo justo y qué es lo perverso delante del Señor. Bueno, dice el versículo 10, los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Bueno, ese versículo tampoco necesita mayor explicación porque simplemente sabemos lo que es la crueldad hacia los animales, hacia esa creación, hacia ese entorno que el Señor nos dejó. Y dice aquí en la palabra, los justos cuidan de sus animales. Una persona que se dice justa, una persona que se dice correcta, pues no hace daño ni al prójimo animal, ni a la creación del Señor. Una persona perversa a veces no tiene ese filtro y ese cuidado y no le importa dañar a los animales, en este caso, y a las personas en su entorno. Bueno, en particular que nombra aquí también los animales, ¿no? Que es parte de la creación del Señor que Él nos dejó para administrar y para cuidar. Seguimos con la justicia versus la perversidad. Llegamos al versículo 12. Quiero recordarles antes de continuar que a veces que los versículos, como eso ya tal vez quienes hayan visto enseñanzas anteriores de mi parte, recordarán que cuando en los proverbios trabajamos o queremos aprender por temas, pues puede que los versículos no guarden el orden estricto en el que están escritos, y entonces nos podemos saltar algunos, pero los vamos a encontrar más adelante. Por eso aquí están el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 10, ¿sí? Hay unos que faltan por ahí, pero los vamos a encontrar más adelante en otros temas. Igual imagino que cada una de las personas que esté viendo puede en una aplicación o físicamente tener su Biblia en mano y estar comparando y luego nos vamos a encontrar con los versículos que hacen falta. Entonces pasamos al versículo 12, donde dice, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Eso es interesante porque si de pronto a veces estamos envidiando el botín del otro, pues estamos teniendo un comportamiento, dice aquí, como de ladrón. O sea, quien es perverso, quien es malo, también siempre está queriendo más de lo que tienen los demás. Pero dice, los que están justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Es decir, quien es justo está pendiente de lo que produce, sí, cada quien, de lo de sí mismo,
Y es como también, lo veo yo también cuando uno se compara, ¿no? Cuando uno se compara, ay, que este otro tiene y porque yo no tengo. Pero cuando yo estoy pendiente de lo mío, cuando soy justo con lo mío, me comparo conmigo mismo. Conseguí esto hoy, espero poder conseguir esto mañana por mí, no porque el otro tiene más, ¿sí? Entonces, eso de que los justos están bien arraigados y dan su propio fruto, se están cimentados en donde es y están pendientes de lo de ellos mismos, de dar fruto ellos mismos y no estar diciendo porque el otro tiene más, porque el otro tiene lo que yo quisiera, en fin, ¿no? Entonces, interesante esta comparación. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Versículo 13. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Bueno, a veces, ¿no? Si se nos va la lengua de más, las palabras ya no se pueden recoger y por ahí, ¿no? Dicen un dicho también que somos esclavos también de lo que decimos. Ya lo que decimos, ups. Los que somos justos no hablamos más de la cuenta. Los que somos perversos nos quedamos ahí en el lío. Porque todos en algún momento podemos estar del lado de la justicia o del lado de la perversidad. Por eso tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Y aquí dice son, pero a veces tenemos que decir somos y tener cuidado. Porque justamente la palabra nos está hablando a la vida de cada uno. Y mientras estemos vivos y tengamos la oportunidad de decidir, si un día nos portamos como perversos, podemos correr al Señor para decirle, Señor, quiero ser justo. Y si estamos portándonos como justos, pues que Dios nos guarde de caer en actos o en acciones de perversidad. Porque bueno, el enemigo nos acecha todo el tiempo y no, nadie está exento de caer. Ojo con eso. Versículo 20. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Puede que si estamos heridos por alguna situación, en algún momento nuestro corazón haya estado tramando el mal, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces dice, tal persona me mintió, entonces yo también miento. Tal persona me engañó, entonces yo también le engaño, ¿no? Ojo por ojo. Cuidado. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. También hay por ahí una cita en la palabra que nos dice que mientras dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todo el mundo. Cuando nuestro corazón procura la paz, está tranquilo, está alegre, está feliz. Si nuestro corazón está tramando lo malo, pues se endurece y no está feliz. Versículo 21. Nada malo le sucede a los justos, pero los perversos se llenan de dificultad. Y usted me puede decir, ¿cómo que nada malo le sucede a los justos? ¿Y cómo que los perversos se llenan de dificultad si yo conozco a perversos que les va muy bien y a justos que les va mal? Ok, porque todo eso es momentáneo. Pasa, todo pasa. Para los buenos y para los malos, todo pasa. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nuestro actuar es perverso, nuestro camino no es color de rosa. Les mencionaba yo también hace un rato en el inicio. Puede que a veces estemos envidiando lo que otros han conseguido de formas incorrectas, pero esa persona siempre está viviendo con la incertidumbre, con la agonía de que le están persiguiendo, de que tarde o temprano esto se va a acabar, que va a caer, que lo van a atrapar, en fin. Entonces, por eso hablo aquí de que los perversos se llenan de dificultades, porque puede haber una prosperidad aparente de cara a los demás. Uno dice, yo conozco gente que se porta de manera incorrecta y le va bien, pero eso es aparente y eso se acaba tarde o temprano. Y que a los justos nada malo les sucede, sí, a veces pasan cosas injustas para los justos. A veces pasan cosas que decimos, no es posible que me pase a mí, que yo que soy tan bueno, que busco hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero la venganza no es nuestra, es del Señor. A veces pasan cosas,
por consecuencia de nuestras decisiones, a pesar de ser justos, pero también a veces pasan cosas que no dependen de nosotros, que son consecuencia de la maldad de otros. Y creo que cada uno podría tener un ejemplo personal de pronto de hacer lo correcto y que pasen cosas malas, pero el Señor se encarga tarde o temprano. Y cuando somos justos y hacemos lo correcto, Dios pone paz en nuestro corazón y tarde o temprano también recibimos la recompensa. Y creo que quienes lo hemos experimentado podemos dar fe de eso. Puede que pasen cosas malas, pero para los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. No se les olvide eso. Versículo 26 de Proverbios 12. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Es una cita muy clara. Los justos dan buenos consejos, los perversos los llevan por mal camino. Versículo 28. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Entonces, este versículo 26 lo podíamos ligar muy bien con el 28. Los justos dan buenos consejos, los perversos llevan por mal camino. El camino de los justos conduce a la vida y ese rumbo no va a llevar a la muerte. ¿Qué camino estamos caminando? ¿Y qué consejos estamos dando? ¿Y qué consejos estamos escuchando? Justicia versus perversidad se llamaba esta parte porque, bueno, muchos de los versículos de Proverbios 12 tratan esta dualidad entre la justicia y la perversidad, entre ser justos o ser malvados. Y recuerden, nadie está exento de a veces estar a un lado y a veces estar al otro, pero si todos los días nos alineamos, nos ponemos en comunicación directa con Dios pidiéndole que nos ayude a ser justos, a llevar nuestro actuar, nuestros pensamientos y nuestro impacto hacia los demás con justicia y no con maldad, pues el Señor va haciendo una obra diaria en nuestra vida. Y todo esto en su palabra nos recuerda el cómo. Vamos a cambiar de tema un poquito, pero vamos a seguir en este caso. Y vamos a recordar, porque el libro de Proverbios, que traduce sabiduría, nos sigue hablando de sabiduría versus necedad. Dentro de Proverbios 12 veníamos viendo justicia y perversidad, ahora sabiduría versus necedad, como lo vimos también hace algunos meses. Versículo 8 de Proverbios 12 dice que la persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Un versículo bastante claro. La persona sensata gana admiración, pero la persona con mente retorcida recibe desprecio. Versículo 15. Los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Este versículo me gusta mucho porque tiene mucho que ver con los versículos del principio, no de Proverbios 12, sino los de las primeras diapositivas, que nos recordaban que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos creamos más que los demás, porque aquí dice que los necios creen que su propio camino es el correcto. Ojo, por eso es que tenemos que escuchar la voz de Dios en su palabra, la voz de Dios a través de quienes nos aman y nos rodean, porque a veces podemos estar creyendo hacer lo correcto y nos estamos portando como necios, ¿cierto? Y en cambio los sabios prestan atención a otros. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo soy sabio, escucho consejos y me fijo de quién estoy escuchando consejos. Y si estoy escuchando consejos de la persona correcta, pues debo actuar en consecuencia a veces de esos consejos, porque por algo me están diciendo lo que me están diciendo, ¿no? Versículo 16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Qué difícil es a veces mantener la calma cuando somos agredidos. Este versículo me recuerda a veces algunas personas mientras conducen, porque conducir no es una tarea fácil, conducir es una tarea estresante, conducir es una actividad extrema en el sentido, bueno, en nuestras ciudades latinoamericanas. Yo no sé si eso sucede también en otros lados, pero a veces uno lo ve en las películas como que es más de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, esa agresividad, esa predisposición a
al altercado, si lo vemos así. ¿Por qué? Porque eso repercute en que no se ciña uno a los parámetros, ¿no? A que las normas de tránsito, por ejemplo, o sea, el ejemplo que viene a mi mente de la conducción, pero puede que usted venga a su mente otro ejemplo con esto de enojarse enseguida o mantener la calma cuando lo insultan, ¿no? Pues no sé en cuántos contextos de insulto esté usted habitualmente, pero lo que viene a mi mente más rápido es el día a día en el tráfico. Pueden haber otros ejemplos. Pero, ¿qué sucede cuando todo el mundo está como a la defensiva? Y entonces pasa cualquier cosa, cualquier imprudencia propia o ajena, repito, en el tráfico. Y entonces, ¿qué pasa si uno recibe un insulto? Enseguida explota y responde, ¿no? O, ¿qué pasa si uno es el que insulta por la imprudencia de otro que no sabemos la causa, ¿no? Si lo hizo de malo, si lo hizo por no reaccionar a tiempo, por distraerse, por no saber conducir, qué sé yo. Entonces, ¿cómo es nuestra reacción ante una mala acción de otro? ¿Y cómo es nuestra reacción cuando nos insultan? Enseguida respondemos. O nos mordemos la lengua y contamos hasta 10.000 para decir, el que calla otorga. De nada me vale responder. ¿De qué sirve insultar? ¿Vale la pena echarle leña al fuego? Lo que yo voy a decir va a resolver o va a agrandar este problema. En fin, este versículo 16 es muy claro y nos deja pensando. Y póngale usted en el contexto que tenga más a la mano. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. No quiere decir que uno no se enoje, pienso yo. Quiere decir cómo reaccionamos cuando nos enojamos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? Que contamos hasta 10, como les digo, guardamos la calma, decimos, Señor, ¿qué harías tú en este momento? Sabemos que el Señor también se enojó. Jesús, en algunas oportunidades, y reaccionó. Pero muchas otras veces mantuvo la calma. A pesar de, por ejemplo, cuando recibió insultos. Cuando recibió insultos cuando ya estaba preso por parte de quienes se burlaban de él. Ya sabía el Señor la misión que tenía que cumplir. Y fue escupido, burlado, azotado. Y guardó silencio. Y en algún momento decía, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me insultas si no estoy diciendo nada? Duro, no sé. ¿Cuántos de nosotros nos podríamos contener ante el insulto? Pero ahí está la sabiduría. Una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Versículo 16 de Proverbios 12. Versículo 23. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Bastante claro también este versículo. Hacer alarde de los conocimientos no es de sabios. Estar sacando los pergaminos, estar sacando las credenciales, estar hablando de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo he estudiado, de todos los lugares donde he trabajado. Bueno, no sé. Alarde de los conocimientos. Creo que todos conocemos el significado de la palabra alardear. Una cosa es contar, hablar, no sé, cuando nos preguntan, y otra cosa es alardear y estar echándonos flores, autoelogiándonos cuando nadie nos lo está pidiendo, alardeando de lo que sabemos o hemos hecho. Eso no es de sabios. Dice ahí, los necios hacen pública su necedad. ¿Por qué? Porque a veces el hablar y hablar y hablar lo que más demuestra es esa necedad. Somos tontos al estar alardeando. Los sabios no hacen eso. Los sabios guardan silencio. Hablan cuando tienen que hablar. Y si tienen que demostrar que saben algo, lo hacen en el lugar y modo correcto y no alardeando ante otros. El esfuerzo versus la pereza. Este tema lo saqué porque me llamó la atención que en Proverbios 12 había varios versículos que hablaban de el que se esfuerza, el que trabaja, versus el que no hace nada, el que está esperando cruzado de brazos, el que no se esfuerza.
Entonces por eso puse el esfuerzo versus la pereza, o esforzado o perezoso. ¿En qué lado estoy? Dice el versículo 11 de Proverbios 12, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. En otras traducciones de la Biblia encontraban el término el que sueña despierto, como el que se queda en yo voy a hacer y yo quiero hacer y si algún día yo hiciera. Eso no tiene sentido, o sea, eso no va para ninguna parte quedarse uno en la sola planeación y el sueño y si yo tuviera y si yo fuera y si a mí me regalaran y si yo me ganara y ya. No, el que se esfuerza y trabaja tiene comida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Manos a la obra, o sea, hay que hacer. El obrero es digno de su salario, hay que trabajar. No hay que estar soñando con ganarnos la lotería, pero no esforzarnos por un trabajo en el que nos van a pagar con cierta periodicidad. Hay que salir a buscarlo, hay que esforzarnos, no estar esperando que las cosas nos lleguen de forma fortuita. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Dice Proverbios 12:14, las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Este versículo lo vamos a encontrar más adelante porque para mí habla de dos temas. Por un lado las palabras sabias y por otro lado el trabajo. Entonces, como aquí estamos hablando de esfuerzo versus pereza, pues hablamos de ese arduo trabajo trae recompensas. Las palabras sabias traen beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Versículo 24. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Súper claro este proverbio, ¿no? Parece como muchos de esos otros proverbios que a veces leemos por ahí, los encontramos en internet y decimos, oh, qué sabiduría, oh, qué gran palabra. Y se nos olvida que muchos de esos están aquí en la palabra de Dios, en este libro, y nos los dejó Él. Claro, a través de quienes lo escribieron. En este caso, sabemos que muchos de los proverbios fueron escritos por Salomón o por otras personas, pero también recordemos que aunque Salomón en la historia es recordado como la persona más sabia, porque además cuando Dios le dijo, ¿qué quieres?, no pidió riquezas materiales, pidió sabiduría. Aún así, en sus años de adulto mayor, muchos años después de recibir esa sabiduría y de ser rey, haciendo lo justo delante de Dios, se dejó llenar la cabeza de cucarachas, como decimos coloquialmente, se alejó de la voluntad de Dios y también cayó en lo malo. Entonces, ¿una persona puede ser sabia y necia? Por supuesto. Tenemos el ejemplo de quien escribió este libro. El mismo Salomón que escribió este libro. Por eso les digo, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. El mismo que dejó escrito todas estas enseñanzas, inspirado por el Señor, vivió una época de sabiduría y una época de necedad. Entonces, cuidémonos de caminar en la línea de la sabiduría, en la voluntad de Dios, y no en la línea de la necedad, donde hacemos nuestra propia voluntad y nos estrellamos, porque tiene consecuencias. Versículo 24, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Versículo 27, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Bueno, vuelvo y digo, ¿no? Escrito en un contexto, porque pues en esta época no estamos cazando detrás de presas para poder comer, no estamos yendo a buscar la comida a la selva o algo por el estilo, pero creo que igual el versículo es muy claro. A veces nos llegan los recursos y ni siquiera hacemos nuestra parte. Pero quien es diligente aprovecha todo lo que le llega. Ahora pasamos del esfuerzo y la pereza a la verdad y la mentira, porque en Proverbios 12 nos habla también de estos dos extremos, andar con la verdad o andar con la mentira. Proverbios 12:9. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. En este versículo nuevamente quiero recordar el contexto en el que fue escrito, porque hoy en día podemos decir, uy, ¿cómo así que sirvientes? ¿Qué es ese término? ¿Qué es esa palabra, no? Y en otras versiones incluso hablaba de esclavos. Entonces yo decía, bueno, obviamente no estamos en una época donde decir que tengo un esclavo esté bien visto, ni mucho menos. Pero pues recordemos también en qué época y en qué contexto social fue escrito esto, ¿no? Y también la palabra siervo, la palabra esclavo, la palabra sirviente, pues habla
para traerlo a nuestra época, simplemente de una persona que cuenta con empleados o personas que tiene a su cargo que le apoyan en algunas tareas que no hace uno mismo, por decirlo en palabras simples, ¿no? Eh, Repito, porque pues si aquí leemos sirvientes, uy, pero ¿cómo así que sirvientes? No, pues pensemos simplemente en un empleado, en una casa o un subalterno, pues, de alguien. Entonces dice que más vale ser una persona común y corriente que tiene personas a su alrededor apoyándole en las tareas, así lo entiendo yo, que darse aires de grandeza y no tener para comer. Es decir, una persona que se comporta de manera justa, adecuada y busca hacer la voluntad de Dios, de alguna manera puede tener con facilidad personas a su alrededor dispuestas a ayudarle. Listo, no hablemos de sirvientes, no hablemos de esclavos o incluso no hablemos de empleados. Hablemos en un vecindario. Hablemos de una persona que su comportamiento es correcto, así que sus vecinos están dispuestos a ayudarle, a apoyarle, a, a ¿cómo se diría? A suplir en caso de que esta persona esté en necesidad. ¿Por qué? Porque ha sido una persona correcta, una persona común y corriente, pero que hay personas dispuestas a hacer su sostén cuando lo requiera, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Dice, más vale ser así que darse aires de grandeza y no tener ni para comer. Entonces es como que si yo más bien soy de esos que estoy alardeando y que siempre estoy sacando pecho y no sé, creyéndome más, cuando en el fondo no tengo ni para comer. Cuando una persona es de cierta manera, va a haber alguien dispuesto a apoyarle, o cuando se comporta de otra cierta manera, todo el mundo como que le huye. Así entiendo yo este versículo para traerlo a nuestra época y nuestro contexto. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. En fin, porque en esa época las personas comunes tenían sirvientes, pero ya hablábamos de cómo lo aplicaríamos a nuestra época. Somos unas personas comunes y corrientes que no vivimos alardeando. De pronto cuando necesitemos apoyo va a haber alguien ahí para bendecirnos. Somos personas que no la pasamos dándonos aires de grandeza y de lo buenos y poderosos y prósperos que somos, y a veces en el fondo cuando no tengamos ni para comer o cuando en realidad alardeemos mucho pero nada de eso sea verdad, pues estamos solos. Más solos que un champiñón, dicen por ahí. Bueno, versículo 14 de Proverbios 12. Hablando de verdad versus mentira. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Ese mismo versículo 14 lo habíamos visto aquí en el esfuerzo versus la pereza. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de palabras sabias y arduo trabajo. Lo traigo aquí a colación porque dice palabras. O sea, cuando hablamos con sabiduría, pues son muchos los beneficios, las bendiciones. Y el arduo trabajo trae recompensas. Por eso lo repetí, porque creo que hacía parte de los dos temas, del esfuerzo y de la verdad. Bueno, versículo 17. Un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentira. Bueno, eso es súper claro. Un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Versículo 19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Esto es otro de esos proverbios que vale la pena poner en alguna publicación en redes sociales. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Creo que todos conocemos esos casos. Cuando una mentira como bola de nieve se crece hasta que explota y ya no se puede echar para atrás y se termina sabiendo. Y dice por ahí el dicho, ¿no? El pez muere por su propia boca. Y en fin, muchas cosas. Uno dice, no, es una mentira piadosa, es una mentira pequeña, y luego cae y qué terrible porque se descubre. Mientras que cuando uno habla con la verdad permanece en el tiempo, la soporta. La justicia y la verdad van ahí de la mano y cuando se habla con la verdad, nada lo derrumba, sino que la verdad permanece. Versículo 22. El Señor detesta los labios mentirosos. Es fuerte que aún en una traducción coloquial usen la palabra detesta. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Repito, yo creo que
puede que ese pecado con el que todos luchemos a diario sea justo la mentira. Lo digo porque es algo tan simple como cuando llaman a la casa y dice uno, diga que no estoy, diga que ya salí. Eso es mentira. O uno mismo cuando le llaman, ah, sí, ya voy saliendo, ya voy llegando. Y uno piensa que eso es una tontería, pero no, eso es mentir. La verdad y la mentira. Muchas de las raíces de la corrupción son una pequeña mentira. No sé, llenemos este formulario para tal cosa. ¿Cuánto se gana? Ay, toca poner qué tanto, porque si pongo qué tanto, entonces ahí ya no me hacen el préstamo. Eh, en fin, cada quien sabe, pero yo pienso que las mentiras son esas pequeñas zorras, como dicen por ahí, que dejamos colar. Esas son de grandes como ¿cómo se llaman? Como las polillas que a veces se comen la ropa, van haciendo un huequito pequeñito y luego se va volviendo más grande. Entonces, tengamos cuidado porque todos podemos estar, como les digo, a veces caminando de un lado o del otro. Que el Señor nos ayude a caminar recto sus caminos y todos los días podamos pedirle perdón por portarnos como necios, como injustos, como perversos, porque puede pasar. No somos perversos, pero nos portamos como. Seamos y busquemos ser justos todos los días, todo el tiempo, que sea nuestra lucha diaria. Y eso incluye andar con la verdad, a pesar de las consecuencias que pueda haber por decir la verdad. Andar con la verdad aunque nos veamos perjudicados por lo mismo, pero al final tendremos paz en nuestro corazón de hacer lo correcto. El Señor detesta los labios mentirosos. No hay nada que justifique mentir, pero se deleita en los que dicen la verdad. Las palabras. Porque claro, para hacer andar en la verdad o la mentira tenemos que también hablar, pero me llama la atención, como en meses anteriores, que está asunto de lo que decimos, en el otro lo tenía como la lengua. Aquí lo puse con las palabras, porque es que la lengua no es independiente de nuestro cerebro. Dicen por ahí que la lengua es como un arma filuda, pero la lengua sí la controlamos nosotros. Entonces, aquí le puse las palabras porque todos podemos controlar lo que decimos o lo que no decimos. Proverbios 12, versículo 6 dice, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. ¿Necesitamos una explicación de este versículo? Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Repito, yo pienso que todos en algún momento nos podemos portar como perversos o portar como justos. Incluso por eso este versículo lo traje aquí donde decía las palabras y no lo dejé al inicio donde estaba lo de los justos y los perversos, aunque dice justos y perversos. ¿Por qué lo traje aquí nuevamente? Porque estamos hablando de lo que decimos. Aquí no está diciendo solo de las acciones, está hablando de las palabras. Porque si lo dejaba al otro lado, el versículo solo al inicio allá donde decía justos o perversos, este versículo 6 se podía convertir en paisaje. Si lo traigo aquí donde estamos recordando lo que decimos con esta boquita todo el tiempo, entonces de pronto nos hace caer más en cuenta que a veces podemos estar haciendo mucho daño con nuestras palabras. Por eso usa acá el término emboscada mortal. ¿Qué es una emboscada? Una emboscada es cuando ¿cómo se llamaría? Una acción, una avanzada que rodea, que sorprende, que llega inesperadamente a causar daño. Una emboscada, pues así lo entiendo, no sé. No es como, ya viene el enemigo y lo estoy viendo venir claramente, no. Lo sorprendí, lo rodeé y lo vencí. Una emboscada mortal es como, ya no hay salida, aquí cae. Y a veces con nuestras palabras podemos causar ese daño irreversible de decir algo que no deberíamos decir a alguien o a una persona y que otra escuche y causar un daño terrible. Las palabras de los justos salvan vidas. ¿Por qué? Porque a veces también lo que decimos, si lo decimos de la forma correcta, podemos salvar vidas. Aquí lo compara pues con una batalla, ¿no? Emboscada mortal o salvar vidas. Pero yo creo que aplica totalmente en nuestro contexto.
Con las palabras podemos destruir o podemos salvar. Con las palabras podemos herir o podemos abrazar. Con lo que le digamos a alguien podemos causar una grieta en su corazón o sanar una herida en su corazón. Las palabras. Versículo 18, mira lo que dice aquí. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Lo mismo. A veces dice una frase por ahí, si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. También decía me acuerdo, un aviso que había en una oficina alguna vez, que decía, si me vas a hablar de alguien, que sea de Dios. A veces hacemos comentarios que pueden herir a otros. Yo digo que uno no está exento de pensar muchas cosas. Los pensamientos vienen así como ráfagas. Así como veíamos ahorita un versículo que yo les ponía de ejemplo, el asunto del tráfico, de enojarnos rápidamente. Uno puede pensar 1000 cosas cuando recibe una ofensa, pero los pensamientos se quedan en pensamientos. Claro, Dios los conoce y cada quien sabe si debe pedirle perdón a Dios, incluso por lo que ha pensado, obviamente. A que como nomás lo pensé y no lo hice, entonces no pequé. No, mentira. Con nuestros pensamientos también pecamos y también debemos pedirle perdón al Señor. Pero con nuestros pensamientos es algo entre Dios y nosotros. Pero cuando pasa de nuestro pensamiento a nuestra boca y afecta a otras personas, las consecuencias trascienden aún más allá. Repito, lo que pensamos es tan pecado como lo que hacemos. ¿Qué es pecado? Todo aquello que está en nuestro comportamiento humano que no le agrada al Señor. Todo aquello que pensamos o decimos que no es la voluntad de Dios, eso es pecado. Ahora, las consecuencias de cada pecado pueden ser diferentes, consecuencias más trascendentales o consecuencias más pequeñas, pero igual lo que está mal está mal. Pero lo que quiere decir aquí con los comentarios es que podemos pensar muchas cosas, pero si nos abstenemos de decirlas, pues no vamos a causar daño, o vamos a causar menos daño, iba a decir. No vamos a herir, vamos a tener que decirle, Señor, perdóname por haber pensado esto, perdóname por maquinar lo otro, perdóname porque cuando viene la persona que me cae no tan bien, yo, ahí viene esa persona, como la evito, ahí ya la estoy como embarrando, pero no le estoy diciendo como, qué desagradable verlo, ¿me entienden? Es como, mientras mantengamos la boca cerrada, el daño no tiene la misma repercusión, ojo, pero no quiere decir que no estemos desagradando al Señor con lo que pensamos, pero evitemos los comentarios que hieren. Uno a veces puede pensar algo de alguien, pero no tiene por qué decirlo, ni a esa persona, ni a otros mucho menos. Uno no sabe cuánto puede herir con sus palabras, por a veces no tener filtro, por no ser prudente. Dice, las palabras del sabio traen alivio. Si somos sabios para hablar, vamos a hacer bendición. Pero si somos necios por hablar sin pensarlo muy bien antes, podemos causar heridas. Con el simple hecho no sé, de decirle a veces a alguien, ay, yo conozco a alguien que se murió de eso. Es algo gracioso, pero pasa. Parece chiste, pero es anécdota. Y no sé, a veces con comentarios muy tontos referente a cierto grupo de personas y no sabemos si entre los que nos están escuchando hay personas así, o por ejemplo quienes vienen de determinado país y uno haciendo generalidades, o incluso, no, es que las personas del sur esto, las personas del norte lo otro. ¿Para qué? Podemos causar heridas, no sabemos quién nos está escuchando. Es que las personas que son de tal país eso se portan así. Es que todos los no sé qué son igual de corruptos. No sé, 1000 cosas. A veces se nos salen comentarios que pueden hacer daño. No sé, hablar mal de un papá delante de sus hijos, hablar mal de una mamá delante de sus hijos, pero cuando esa persona no está presente. Bueno, tantas cosas que podemos hacer a veces y no nos damos cuenta y pueden herir. Cuando son palabras sabias, podemos traer alivio, decir lo correcto en el momento que se requiere. Bueno, sigamos. Versículo 25.
sobre las palabras nuevamente. La preocupación agobia a las personas. Una palabra de aliento la anima. Todos podemos pasar por preocupaciones. Todos podemos ser a veces los agobiados. ¿Quién dijo que no? Todos podemos pasar por momentos difíciles. Dios nos ama, nos conoce. Qué bien nos hace cuando viene una palabra sabia que nos anima, que nos alienta, que nos fortalece. Bueno, y cerramos nuevamente con esta diapositiva que hemos tenido a lo largo del estudio de Proverbios, y es: tú decides. Deuteronomio 30, versículos 14 y 15 dice: porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. La Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando a nuestra vida, está ahí, en nuestra cabeza, en nuestra boca, diciéndonos las cosas. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre, entre la maldad y la justicia, entre la verdad y la mentira, entre la sabiduría y la necedad. El Señor nos da a escoger todos los días, todo el tiempo. Deuteronomio 30 también, pero versículos 19 y 20 dicen: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, está en Deuteronomio. Es una promesa para el pueblo de Dios, pero sabemos que gracias a la misericordia de Dios, su palabra, su mensaje, sus buenas nuevas, fueron más allá de solo su pueblo. Se extendieron a los gentiles, a todos nosotros, gracias a esa gran comisión. Así que aunque aquí hable de Abraham, Isaac y Jacob, también vienen siendo nuestros antepasados, pero esto aplica a todos. Deuteronomio 30 en estos versículos nos recuerda que todo el tiempo el Señor nos da la posibilidad de elegir, todos los días, mientras estemos vivos, cuál es la senda que estamos caminando. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nosotros hoy a través de Proverbios capítulo 12, recordando que podemos elegir ser o no ser lo que tú quieres que seamos todos los días, todo el tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Proverbios. Y gracias por el Espíritu Santo que nos dejaste para que todos los días nos recuerde y nos guíe en el camino que debemos escoger para hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos el resto de nuestros días, de nuestro tiempo, pidiéndote que siempre, siempre nos recuerdes y nos lleves de tu mano para portarnos de la manera que tú quieres que nos portemos, porque lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. No es fácil a veces obedecerte, no es fácil hacer lo correcto, no es fácil andar con la verdad, no siempre es fácil ser justos, pero Señor, de tu mano podemos hacerlo, porque tú eres el que nos guía, y de forma sobrenatural, si nosotros lo permitimos, tú obras para beneficio de quienes te aman y tú has elegido, a pesar de las circunstancias adversas. Gracias, Señor, por este tiempo y porque todos los días podamos seguir aprendiendo de ti y de tu palabra y poniéndolo en práctica. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Quienes luego de este tiempo tienen también un momento para intercambiar y contar qué nos dijo el Señor a cada uno, adelante con este tiempo. Y quienes no lo tienen, pues pueden en este momento también orar de manera personal e individual con el Señor para que Él les muestre qué tiene para la vida de cada uno en este Proverbios 12 y respecto a lo que hablamos hoy. Bendiciones y hasta pronto.